A ustedes, amigos, que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. El gobierno está impulsando una reforma que, entre otras cosas, crea 22 nuevos municipios en localidades de más de 1.000 habitantes. También se propone bajar la cantidad de ediles de algunas juntas departamentales y volver obligatorios los concursos para contratar personal en intendencias y municipios. Estos y otros cambios figuran en un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento en septiembre y que a las pocas semanas ya provocó resistencias en el Partido Nacional. ¿Por qué el gobierno se trazó este objetivo en el último tramo de su gestión? De eso y de otros temas que están arriba de la mesa vamos a conversar en los próximos minutos con el contador Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Contador García, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gusto estar con usted y con la audiencia. Vamos a concentrarnos en primer lugar en este proyecto. En el primer gobierno Vázquez, una de las metas era la de crear el tercer nivel de gobierno, ¿no?, a través de la constitución de los municipios. Y en septiembre de 2009 se aprobó la primera ley de este tipo, ¿no?, la 18.567. A los 5 años, 2014, se votó una primera actualización. ¿Por qué se da ahora este otro paso en esta materia? Y porque quizás tengamos que ir aprobando leyes cada 5 años o menos. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que la creación de un tercer nivel de gobierno, de un gobierno local, de un gobierno más cerca de la gente, de un gobierno que la idea, la pretensión es que cambie la relación histórica de mediación política del caudillo local con la gente, que permita mayor transparencia, que permita mayor conocimiento de las políticas públicas, como ya está sucediendo. Bueno, es un proceso largo. ¿Qué quiere decir cambiar la relación histórica del caudillo local con la gente? Porque históricamente creo que políticamente ha habido mucha mediación de información, ¿no? Tenemos ejemplos hasta hoy en día del rol del político local y de la gente. Y digamos, no tenemos esa visión dicotómica, tenemos una visión de que la gente puede y debe participar más en los procesos de definición del desarrollo de su propio territorio. De hecho, la ley avanza en una visión más amplia de desarrollo sostenible, no solo desde el punto de vista económico, social, ambiental, cultural, y que permita que la política sea visualizada como algo distinto, ¿verdad? No sea como esa actividad típica en la cual algunos se especializaron y otros no. Entonces, la generación de un tercer nivel de gobierno implica un cambio importante, fundamental. Y es un proceso largo, a eso iba. Es un proceso largo. Hay países en los cuales funciona muy bien esto, la política cerca de la gente, las políticas públicas sobre todo cerca de la gente, y tienen décadas o siglos, ¿verdad? Por lo tanto, es un proceso de cambio fuerte y es un proceso también de aprendizaje y ensayo y error. En septiembre fue que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento este nuevo proyecto de ley que tiene solo 8 artículos, pero algunos de ellos son largos porque incluyen varios cambios, reformas profundas, digamos, a lo que hoy está establecido. Mi pregunta es, ¿con qué nivel de discusión previa se armó este texto? ¿Es el Poder Ejecutivo solo que evalúa cómo están funcionando los municipios, etcétera? Sí, no, se discutió a nivel de la fuerza política, se comenzó un par de años antes, capaz que con un ritmo menor, y se aceleró el ritmo en fines del año pasado, este año, y hemos tenido infinidad de reuniones y de intercambios. Es un tema que es complejo porque... No, pero mi pregunta apuntaba a saber, más allá del gobierno y el Frente Amplio, ¿qué consultas hubo? ¿Qué evaluación en conjunto se hizo con otros partidos políticos, con las intendencias? No solo con otros partidos políticos. Se hicieron 3 actividades fines del año pasado, 3 cabildos abiertos, de los cuales salen 10 libros. Esos 10 libros están publicados en la página nuestra y tienen estudios y evidencia para la mejor toma de decisiones. Esto implica percepciones de los líderes de opinión, hubo toda una encuesta sobre descentralización, un análisis legislativo de toda la materia departamental y municipal existente, una propuesta de municipalización total,
una simulación de municipalización total, simulación de alternativas para la creación de municipios. Estoy diciendo cada uno de los temas, ¿no? Desafíos de la participación, inequidades territoriales, desarrollo económico local, etcétera. O sea, hay un cúmulo de estudios fuertes que realizamos desde la oficina, desde la OPP, hicimos 3 cabildos abiertos donde participaron, bueno, desde intendentes, alcaldes, alcaldesas, concejales, técnicos, etcétera. Se lo pregunto porque el Partido Nacional ya comunicó que discrepa con varias disposiciones que a su vez son importantes en el planteo que está haciendo el gobierno, ¿no? Y esa resolución o esa toma de posición se dio con los precandidatos presidenciales del partido, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a tramitar ahora esta discusión? Se va a tramitar en el Parlamento, donde es el ámbito adecuado y natural de una democracia para hacerlo. Y allí tenemos algunas, me parece que es importante hacer algunas aclaraciones con respecto a lo que salió públicamente, sobre todo a lo que usted está haciendo mención, con referencia al alcance de la municipalización. Vale decir que de esos artículos que usted planteaba recién, yo diría que hay 7 puntos centrales que toca la ley. Uno referido al alcance de la municipalización, hasta dónde llegamos. Otro al carácter colectivo de la conducción de los municipios. Queremos reforzar el carácter colectivo, no tanto la visión del alcalde o de la alcaldesa como un personaje único. Establece instrumentos de participación, de planificación y de cooperación interinstitucional, que es crucial. Establece un mayor equilibrio en el sistema de distribución de competencias entre intendencia y municipio. Siempre ese es un tema de tratamiento. La disposición de los recursos, que es la contracara de lo anterior. La transparencia en la gestión municipal, donde está el tema del ingreso por mecanismos transparentes de idoneidad o eventualmente sorteo. Y el número de miembros de los órganos colectivos. Esos 7 temas son los temas claves. Con referencia al primero... pero usted me mencionaba esta lista a raíz de la reacción esta que se produjo en el Partido Nacional. ¿Por qué? No, mencionaba ¿Qué tiene que la ver lista, una cosa con la otra? Mencionaba la lista porque uno de los puntos es el alcance de la municipalización, y a eso iba ahora. La lista es para tratar de tener un esquema más claro de los puntos a los cuales ataca la ley, independientemente del articulado, que siempre es un poquito más complejo porque hace referencia a leyes anteriores. Sí. Vayamos justamente a algunos de los cambios, algunos de los puntos. La creación de 22 nuevos municipios en localidades de más de 1000 habitantes que todavía no los tienen. Sí. ¿Por qué? ¿De dónde surge esta necesidad? Bueno, hay que decir toda la información. La necesidad surge de decir, bueno, avancemos en el proceso de municipalización, avancemos de manera democrática. Hoy en día tenemos 31% del territorio nacional municipalizado, 73% de la población. Tenemos 112 municipios, ¿no? 112 municipios en total. Tenemos 3 departamentos completamente municipalizados, que son Montevideo, Canelones y Maldonado. El resto de las 16 capitales departamentales no constituyen municipio. Si se municipalizaran esas capitales, iríamos al 95% de la población municipalizada. Entonces no se establece ninguna medida en función de eso. Sí se dice que lo que la ley prevé al día de hoy, que es que deben existir obligatoriamente municipios para localidades de más de 2000 habitantes, la nueva ley plantea para más de 1000 habitantes. Pero también plantea que los que existen... Eso es lo que llevaría a crear más, ¿no? Sí. Pero también lo que plantea es que hoy existen muchos municipios que son de menos de 1000. Y un riesgo que tenemos nosotros que queremos evitar es la inframunicipalización. Por lo tanto, la ley también, el proyecto de ley plantea que los de menos de 1000 son honorarios. Ese es un tema importante que está en ese punto. Ahora, o sea, ¿qué sucede con la creación de municipios? Se los deja... Permanecen esos municipios en poblaciones de menos de 1000 habitantes, pero se cambia el carácter de los cargos en los consejos. Exacto, pasa a ser honorario. Todos los cargos, desde el alcalde, bueno, los concejales no tienen remuneración, pero el alcalde sí. Por lo tanto, de menos de 1000 la ley prevé de que van a ser honorarios, que no se prohíbe que existan municipios de menos de 1000 habitantes, como hubo planteos en algunos lugares que realmente era muy poca gente. Tiene que haber una masa crítica mínima para entender un proceso de municipalización. Quiero decir lo siguiente. Esas resoluciones son de las juntas, ¿no? Esas resoluciones son o por iniciativa popular y refrendadas por el intendente y tienen que ser aprobadas por la Junta. Ahora, aclaremos una cosa. Cuando se dice que se está en contra de la ley porque se crean municipios,
no se está diciendo, Emiliano, que ya hoy, por la ley vieja, hay una propuesta de creación de por lo menos 17 municipios y todos ellos en localidades donde el Partido Nacional tiene la voluntad de llevarlo adelante. Por lo tanto, sería bueno que cuando se dice que la ley crea municipios y se está en contra de crear más municipios, dijeran toda la realidad. Dos preguntas con respecto a eso, ya que usted habló del Partido Nacional. Omar Lafluf, diputado, ex intendente de Río Negro, dice, mejor quedarnos con los 112 que hay hoy hasta que la ley de descentralización se afiance. Hay muchos problemas de instrumentación y para la aplicación de la ley en el territorio, desde las competencias y atribuciones no muy bien definidas, o qué tipo de ordenador de gasto son los municipios, hasta la cantidad de concejales que los integran. Bueno, todo eso lo ataca la ley, o sea, lo puede discutir Lafluf en el Parlamento. Yo diría que hablara con sus colegas o ex colegas, mejor dicho, porque ahora es diputado, Lafluf, de Cerro Largo, de 33, que de esos 17, por lo menos una decena, ya los han creado en esos territorios. Entonces, hay que decir todas las cosas, ¿verdad? Justamente uno de los principios de la ley es la transparencia, para que la gente sepa, lo tenga con mayor claridad. Y a la otra crítica que no necesariamente viene del Partido Nacional, porque sale inmediatamente en los mensajes de los oyentes, ¿no se está creando más burocracia? No, porque se trasladan funciones. Entonces, el hecho de decir ponemos la política más cerca de la gente, se trasladan cometidos y recursos, como se ha hecho un incremento de recursos importante para los municipios, implica que la gente vea las realizaciones más concretas y más cerca. Por otra parte, también, Emiliano, estamos bajando los números de los colectivos. De 5 concejales, el proyecto de ley prevé que se pase a 3, no a 5. Podrán ser de 5 también. Podrán ser de 5 cuando son de más de 2.000 habitantes o podrán ser de 7 cuando son más de 50.000 habitantes, como en el caso de los de Montevideo, básicamente. Porque hay un tema de volumen. Pero en estos nuevos que se crearían para poblaciones de más de 1.000 habitantes y menos de 2.000, los consejos serían de 3. Todos pasarían a 3. Ah, todos pasarían a 3. Todos pasarían a 3. Está, perfecto. Y se puede hacer el incremento en función de lo que dije antes. Pero creo que es importante también decir que esto es difícil, ¿no? No se ve habitualmente, pero el proyecto de ley está proponiendo que como hay tareas que pasan a nivel local, se disminuya el número de ediles, porque ya no tiene sentido. Ese es otro de los temas. Claro. Para muchos también polémico, ¿no? Claro. Ya Una no modificación del tamaño de las juntas departamentales según la cantidad de habitantes del departamento. Hoy en día existen 31 ediles en Montevideo y existen 31 ediles en Flores. Entonces, que son las dos puntas en materia de población, ¿verdad?, en el país. Por lo tanto, se entiende de que no es necesario, con un tercer nivel de gobierno, que las juntas departamentales todas tengan 31 miembros. Por lo tanto, se está planteando un edila cada 5.000 habitantes. Y eso con un mínimo de 11 y con un máximo de 31. ¿Y eso para qué? ¿Eso permite un ahorro? ¿Ustedes creen que va a haber un ahorro en el presupuesto de las juntas departamentales? Creemos que es lógico que exista Lafluf, así. por ejemplo, ha dicho que no lo ve, que en la medida que buena parte del presupuesto de las juntas corresponde a gastos de funcionamiento, etcétera. Los ediles en sí mismos son honorarios. Tenemos algunos ejemplos de estos días que desmienten un poco eso, pero bueno. ¿A qué alude? Al caso de Maldonado, por ejemplo. Entonces, me parece que también hay que transparentar todo y que sea más específico con respecto a Maldonado. Con referencia a que a nivel de las juntas departamentales, si bien no tienen remuneración, se busca la manera de que los ediles tengan algún ingreso. Por diversos mecanismos. Y bueno, entonces yo creo que, digamos, al margen de eso, es fundamental ir adecuando las cosas. A nosotros nos gusta mucho lo que decía el economista Schumpeter, la destrucción creativa, ¿verdad? Cuando se generan organismos o hechos nuevos, nos parece que es importante eliminar aquellos que carecen de sentido. Cuando creamos Transforma Uruguay, la Ley de Transformación Productiva y Competitividad, creamos un gabinete ministerial de transformación productiva y competitividad que está funcionando muy bien. De hecho, tenemos una reunión ahora dentro de un rato y eliminamos 3. Eliminamos el productivo, el gabinete productivo, el gabinete de la innovación y el gabinete de ciencia y tecnología. Volviendo a los municipios, también hay cambios en cuanto al
ordenamiento del gasto, al manejo de los recursos, ¿qué es lo que se propone concretamente? Bueno, siempre allí está la tensión de decir, bueno, ¿qué le corresponde a la Intendencia, qué le corresponde a los municipios? No es un tema sencillo de determinar porque hay mucha heterogeneidad, ¿verdad? Pero bueno, esta ley también continúa avanzando con referencia a la distribución de competencias, dándole una visión más holística al municipio. ¿Qué digamos, es eso, ¿no? de holística? Exactamente. Cuando yo le decía anteriormente una visión de desarrollo sostenible, una visión de que no sea que el municipio es para ir, que es importante, tapar los baches o poner más luces, sino que tenga, que genere en el territorio una visión de futuro, una visión de hacia dónde vamos. Nosotros tenemos experiencias maravillosas, Emiliano. El otro día vinieron... en localidades de entre 1.000 y 2.000 habitantes, justamente, hicimos un llamado para agendas municipales de cultura, ¿verdad? Y cosas de pueblo le llamamos, cosas de pueblo. ¿Y qué implica esto? Implica, bueno, el otorgamiento a proyectos que tengan cada una de las comunidades a través de organizaciones sociales, que existan sociedades criollas, bueno, lo que haya en cada uno de los lugares, que presentan una inquietud que siempre tuvieron para su lugar. Yo qué sé, el corredor de la memoria, poner fotos, recordar a personajes, hacer un espacio público, digamos, el entusiasmo que tenía esa gente. Vinieron 200 personas de 20 localidades. Y se otorgaron, firmamos todos los convenios y se está yendo adelante. Ese tipo de cosas son las que implican generar identidad local y que muchas veces implican la posibilidad de desarrollo local económico, ¿verdad? Porque eso trae turismo, etcétera, etcétera. Esa visión más amplia es la que nos parece que es importante tenerla. Usted sabe que nosotros somos el organismo coordinador a nivel nacional de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De hecho, este martes vamos a estar yendo a Rocha a hacer el cierre de lo que le llamamos localización de los ODS, que es trabajar con los diferentes departamentos de estos temas y ver cómo están cada uno de los departamentos en estos temas, en materia económica, social, ambiental. Y estos procesos se van retroalimentando y se van llevando adelante. Dentro de poco vamos a tener aquí en la plaza una muestra de eso. Pero para redondear este punto, ¿qué es lo que se propone en cuanto a esa relación entre el municipio y la intendencia en cuanto al manejo de los recursos? El manejo de los recursos se vino incrementando en los últimos años. Hay un fondo de incentivo a la gestión de los municipios que forma parte del presupuesto municipal que está dentro del presupuesto de la Intendencia. ¿Qué sería una visión de más largo plazo? ¿Cuál sería lo correcto? Sería que los municipios recibieran directamente los dineros. Creo que no estamos maduros todavía para ello, que hay realidades muy diferentes y por lo tanto las estructuras de las intendencias hoy son las estructuras adecuadas como para recibir esos recursos. De hecho... ¿Usted está refiriéndose ahí a los recursos que vienen del gobierno central? No solo, porque el presupuesto de los municipios es formado, se genera dentro del presupuesto del departamento. Sí. Y ese presupuesto del departamento tiene este fondo de incentivo a la gestión de los municipios, que sí son recursos centrales, y tiene otro fondo que lo puede poner la Intendencia. En materia de información financiera, hace unos pocos días anunciamos un acuerdo con prácticamente todas las intendencias del país, que es algo similar, yo diría, al cambio del SUSIBE, de la patente única, que es un sistema de información financiera único para todas las intendencias. Entonces, a nivel de segundo nivel de gobierno, a nivel de intendencia, se está avanzando y fuerte en materia de control, transparencia, información financiera, y eso todavía no existe a tercer nivel de gobierno, porque bueno, sería, eso sí, yo creo que burocratizar demasiado en este momento. En el futuro creo que va a ser necesario, pero bueno, como decíamos anteriormente, esto es un proceso largo. Y entonces, ahora, si esta ley avanza, ¿qué va a pasar con los recursos de los municipios? Uno de los pasos que da la ley en este sentido es el siguiente. El Consejo, que asume más como órgano colectivo y que mandata al alcalde para que se hagan las ejecuciones correspondientes, el Consejo puede ir hasta el total del presupuesto. Y el intendente solo va a poder revocar si se supera el presupuesto municipal. Eso es un paso, que no era lo que existía hoy.
Ajá, ¿cómo era hasta ahora? Y hasta ahora había posibilidades de revocación en cualquiera de las instancias de ejecución del presupuesto. Ajá, o sea, la intendencia podía intervenir o cuestionar o frenar gastos por más que estuvieran dentro del presupuesto asignado al municipio. Exacto, y en el proyecto de ley lo que se da es la posibilidad de ir hasta el total del presupuesto y solo tener la posibilidad de revocación si este se supera. Estamos con el contador Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En estos minutos viendo este proyecto de ley remitido al Parlamento que impulsa una serie de reformas, una serie de ajustes en la descentralización implantada hace 10 años. Para completar esta mirada rápida del proyecto, contador García, yo mencioné que también se incluye la obligatoriedad de que haya llamados abiertos o concursos para contratar personal en intendencias y municipios. ¿Por qué? ¿Por qué se da este paso? Y porque nos parece que es una buena práctica, nos parece que es necesario hacerlo de esta manera, explicitarlo vía legal. Y este año hubo varias polémicas públicas por el ingreso de familiares, por ejemplo, en intendencias del interior. ¿Este artículo surge a raíz de esas situaciones? Sí, no necesariamente, y quizás sí, pero digamos, es una buena práctica que no está aplicada y nos pareció una muy buena oportunidad incluir dentro de la ley estos mecanismos, tanto para los gobiernos departamentales como para los gobiernos municipales. No vemos quién puede ponerse en contra. ¿Cómo lo han hablado? ¿Qué diálogo ha habido al respecto con los intendentes? Es la aplicación de una buena práctica que se utiliza en otros aspectos y nos parece... No meritaría mucha discusión esto. No, pero ¿lo han hablado con ellos? Digamos, la discusión... Este parece un tema sensible, Va a ser interesante escuchar, si hay argumentos en contra, escucharlos en el Parlamento. Con respecto a esta reacción que se ha producido en el Partido Nacional y que yo mencioné recién en algunos de sus puntos, ¿qué es lo que cabe aguardar? ¿Vamos a tener un choque en esta materia? Han dicho algunos de los dirigentes del partido, llama la atención que cuando se acerca un año electoral, el Frente Amplio propone cambios en esta materia. Ya lo hizo hace 5 años, ¿no? Bueno, no es el momento, el año electoral no es el momento para este tipo de discusión. No es un argumento eso. Desde mi punto de vista no es un argumento. Primero porque el año electoral es más largo en el caso de los gobiernos locales. No estamos tan cerca de las elecciones nacionales, es un año electoral de elecciones nacionales. Y en segundo lugar, esto requiere de un aprendizaje. Si uno quiere hacerlo sanamente, si quiere decir quiero avanzar, quiero mejorar las cosas de manera equilibrada, bueno, requiere de un aprendizaje. Por lo tanto, el hecho de que haya habido leyes en el año 2009, en el año 2014, y probablemente esta ley sea aprobada, dependiendo de la discusión que se dé en el Parlamento el año que viene, bueno, creo que es un hecho que yo no solo diría que es inevitable, creo que sería hasta deseable ir teniendo una adecuación todos los periodos de gobierno de este tema. Es muy difícil imaginarla en un primer o un segundo año. Pero es un área sensible, porque la descentralización siempre fue, y lo dicen los dirigentes del Partido Nacional que se han referido al tema con preocupación, una bandera de los blancos, ¿no? La descentralización ha sido una bandera de los blancos. El Frente Amplio aparece tomándola y avanzando, incluso ya después ahora con correcciones, con reformas. Pero yo creo que, digamos, me parece que es una bandera nacional. Lo que puede haber es diferentes puntos de vista en materia de lo que es descentralización. Y ahí me parece que se visualizan claramente las distintas maneras de hacer política y cómo el rol que se le da a la participación ciudadana, por ejemplo. Todas estas leyes son de descentralización y participación ciudadana. Entonces, también lo que quiere asegurar esta ley es que las instancias de participación ciudadana se den, porque en muchos casos no se han dado. Y aquí, por ejemplo, para el otorgamiento de los recursos hay que hacer una planificación de 5 años. Parece increíble, pero nosotros hicimos este periodo de gobierno 112 planes estratégicos municipales y eso brindó resultados en cada uno de los municipios, con un plan operativo anual año por año. Para la ley lo que está diciendo es que ese plan estratégico hay que generarlo al comienzo de la gestión del municipio y los recursos van a ir para cumplir con ese plan. Este proyecto no es el único asunto que tiene entre manos la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Vamos a avanzar hacia otras áreas, Romina. Sí, saliendo de ese tema en particular, contador García, queríamos preguntarle, hay un aspecto que usted ha comentado en estos últimos días, en una exposición concretamente que
hizo en un evento organizado por Somos Uruguay, donde señaló que Transforma Uruguay es una de las modificaciones más importantes que ha tenido el Estado uruguayo en materia de reforma del Estado en los últimos años, pensando en lo que es el respaldo al sector productivo y la innovación. Primer aspecto, ¿podemos recordar brevemente en qué consiste Transforma Uruguay? Sí, Transforma Uruguay es el nombre, la marca, digamos, el nombre corto del Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad, que fue creado por ley en el año 2016. Este fue un tema que estaba en el programa del Frente Amplio y que fue un compromiso de gobierno que fue cumplido, creo que el número 9 de los 10 que había planteado el presidente previo a asumir, y es un cambio realmente enorme. Sí, usted dice eso, es una transformación en la reforma, es un cambio que implica reforma del Estado. ¿En qué sentido? Yo soy testigo de esto porque me tocó asumir la primera vez que trabajé en el ámbito público, yo venía del ámbito privado. La primera vez fue en el año 2005 en la Corporación Nacional para el Desarrollo, que era la única agencia transversal que tenía el Estado uruguayo, que había sido creada con muy buena intención en algún momento, que tuvo una historia muy opaca. Y nos tocó presidirla y arrancar en el 2005. Y a partir de allí tuvimos prácticamente la obsesión de avanzar institucionalmente en el país en esto. Fuimos a Chile. ¿Avanzar en qué? En materia de rol del Estado. O sea, partimos de la base de que, por diferentes características del mercado en Uruguay, el mercado no soluciona todos los problemas. De hecho, en Uruguay, por ejemplo, por decir algo, tiene una tasa bajísima de inversión y desarrollo en ciencia y tecnología en las empresas, por ejemplo. Así que a partir de ello, a partir del convencimiento de que hay un rol del Estado a jugar conjuntamente con el sector privado para fomentar desarrollo productivo, innovación, en aquel 2005 en la corporación hicimos el primer plan estratégico de todos los planes estratégicos de gobierno que se hicieron. Lo presentamos en abril de 2006 en la Torre de los Profesionales. Y ese proceso fue muy sencillo. Fuimos a ver algunas prácticas internacionales, vimos en Chile, vimos a Corfo, Banco Estado, Microempresas, Fondo de Garantías para Pymes, y empezamos a generar una idea, la necesidad de avanzar institucionalmente en Uruguay. A partir de ahí se genera el INEFOP, instituto, digamos, por otros carriles, ¿no? Pero se fueron generando de lo que era la vieja Junta de Empleo, se genera el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, se crea la ANI, se empieza a hablar de innovación en el Uruguay por primera vez, una palabra preciosa para Uruguay, y todo un proceso de innovación a través de la ANI, se refuerza Uruguay 21, se genera la ANDE, que es la Agencia Nacional de Desarrollo, y hoy en día el Transforma Uruguay es una cosa muy sencilla, es tener un nivel político de decisión colectiva con los ministros del área económica, forma parte Educación y Cultura, forma parte Medio Ambiente, que es imprescindible, y ese es un primer nivel de decisión política, un gabinete, y el segundo nivel son las 9 agencias, varias de las que nombré ahora, más las históricas LATU, INIA, Sistema de Respuesta al Cambio Climático, la propia CND, que hoy en día trabajan cada una en su métier. Por ejemplo, el INEFOP, que ha multiplicado la ejecución de sus recursos, y que es público-privado, ¿verdad? Porque participan trabajadores y empresarios de su directorio, que ha multiplicado la ejecución de sus recursos por 6 de lo que fue el periodo pasado, bueno, es el que se dedica a las políticas de capacitación. Esto es fundamental, porque, por ejemplo, por otro lado, en materia de visión de largo plazo, estamos hablando, discutiendo en el país lo que implican los procesos de automatización. Y la necesaria capacitación permanente de los trabajadores y de los propios empresarios también acerca de nuevas tecnologías, de reconvertirse, de ir a los que son los nuevos procesos, es fundamental. Por lo tanto, es fundamental que exista una política pública. Es un solo ejemplo de una de las 9 agencias del sistema que funciona justamente con esa visión de sistema. Pero a propósito de Transforma Uruguay, por ejemplo, esta es una pregunta que más de una vez ha aparecido y la plantea un oyente, Andrés. Con esto de Transforma Uruguay, siento que se apoya a pequeños emprendimientos con futuro incierto en lugar de usar ese dinero, para lograr que no cierren emprendimientos actuales que dan trabajo a mucha gente. Por ejemplo, ¿por qué no se usa ese dinero para bajar tarifas públicas? No, no es así. No es solamente el apoyo a nuevos emprendimientos. Algunas de las agencias sí, por ejemplo la ANI. Y creo que es muy necesario en Uruguay apoyar nuevos emprendimientos y tener nuevas ideas y mirar el mundo
y mirar qué otras cosas podemos hacer como país para ir generando nuevas posibilidades. Pero también esto aplica para todas las empresas. De hecho, Transforma Uruguay tuvo la necesidad de crear 2 centros de competitividad en los lugares donde el Uruguay más lo necesita, que es el centro y el noreste del país, que son los lugares de desarrollo relativo más rezagados, y los creamos en Rivera y en Tacuarembó. Y de hecho allí están participando las micro, pequeñas y medianas empresas que deseen arrimarse e informarse acerca de lo que es la actividad de las agencias. Y tenemos excelentes experiencias en materia de utilización. Nosotros queremos que vayan todos los que pueden tener dificultades, necesidad, que se informen. Está el portal del emprendedor, creo que es Portal Emprendedor, o el propio sitio de Transforma Uruguay, donde hay un resumen completo de lo que son las actividades de las agencias. Romina creo que tiene más preguntas, enseguida venimos ahí. Romina. Contador García, yo le decía, bueno, usted lo mencionaba como una de las reformas del Estado, esta de Uruguay Transforma. ¿Por qué cree que cuesta visualizarlo quizás a la población como eso, como una reforma del Estado? No sé, pero ha habido muchas, el año pasado... No es la reforma de todo el Estado, es la reforma de una parte del Estado que se ocupaba de ciertos asuntos. No, quizás el error, puede haber 2 errores acá, digamos. Considerar que la reforma del Estado es un hecho instantáneo y que de un momento para el otro pasa a solucionar una serie de problemas, cuando hay una gran cantidad de problemas que son culturales, y eso no se cambia rápidamente de un día para el otro. Y la otra situación es confundir reforma del Estado con los estatutos del funcionario público, por ejemplo. Pero en reforma del Estado nosotros hace un año, con el expresidente del Banco Central, hicimos una exposición aquí en la Torre Ejecutiva, donde hicimos un compendio. Mario Vergara hizo una compilación de trabajos referido a todos los cambios que ha tenido el Estado uruguayo en los últimos años. Son muy grandes, son muy grandes. Reforma del Estado es también, por ejemplo, la reducción de vulnerabilidades en el sector financiero, por ejemplo. Y lo que ha permitido que, pese a que estamos en el barrio que estamos y complicado, tengamos menores niveles de conectividad negativa con la región, por ejemplo. Por lo tanto, digamos, hay mucha cosa y me remito a ese trabajo. Hablando de lo que fue esa exposición en el evento de Somos Uruguay, usted ahí mencionaba que están poniendo el foco en el análisis análisis prospectivos, ¿no? De mirar hacia el futuro. Uruguay 2030, lo mencionó, Uruguay 2050. ¿Cuáles son las grandes líneas en las que se está trabajando por ese lado? A ver, estamos terminando, creo que la última pregunta, esto sería para un programa entero. No que me esté invitando, pero realmente uno de los grandes cambios que hicimos en este periodo de gobierno, que es agenda, es la creación de la Dirección de Planificación. La Dirección de Planificación rescata el primer apellido de la oficina, está un poquito en la onda de los años 60, planeamiento. Yo hablé mucho con Enrique Iglesias, la experiencia de la CIDE, y la necesidad imperiosa de que después de un periodo de crecimiento del Uruguay largo, con distribución del ingreso, tuviéramos la mirada de futuro, es decir, ¿cómo sigue esto? ¿Qué cosas hay que hacer? ¿Qué nuevas cosas hay que hacer en Uruguay para seguir avanzando? Y la mirada de largo plazo, a través de la Dirección de Planificación, en este evento de Somos Uruguay de la semana pasada, o de la otra, hicimos por primera vez una mirada global, ¿verdad? Desde el punto de vista de las proyecciones poblacionales del Uruguay, perspectiva del mercado de trabajo en demanda y en oferta, y además el avance sobre 6 complejos estratégicos productivos claves que el Uruguay tiene para adelante. La bioeconomía en alimentos, la bioeconomía en el sector forestal, madera, celulosa, las TICs, turismo, energías renovables e industrias creativas. Esos 6 complejos claves son los que estamos haciendo prospectiva y tendremos productos, es decir, una Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 a máximo abril. Máximo abril. Máximo abril del año que viene. ¿Y por qué esos sectores en particular? Porque surgen de un primer trabajo que se hizo en la oficina también en el año 2008, con el director era Enrique Rubio y fue liderado por el economista Gustavo Bittencourt, que sacó un producto que era 10 complejos productivos estratégicos para el Uruguay, una primera mirada prospectiva, y nosotros nos basamos en eso
10 años después, digamos, o 7, 8, cuando arrancamos en el 2015, y elegimos esos sectores como los sectores claves porque nos parece que son adecuados. ¿Y qué destino va a tener ese trabajo, esa serie de documentos, si se van a presentar en el mes de abril del último año del gobierno, ¿no? Bueno, en primer lugar, creo que sería muy bueno que la campaña electoral contuviera este tipo de elementos. Parece que es fundamental para levantar el nivel de las discusiones, que se tenga una mirada larga del Uruguay y que se diga, bueno, mi proyecto de país es este y apunta a esto. Estoy convencido además de que pueda haber grandes coincidencias en esto. Ajá. Siempre decimos que las usted propone paralelas... que en la campaña se discuta estos documentos, bueno, por ejemplo. Van a estar prontos para que estos temas estén arriba de la mesa, porque hay cosas que me parece que no pueden ser soslayables, digamos, cuando hablamos de futuro, y hablamos de futuro inmediato muchas veces. Entonces, a donde voy siempre es a decimos... que al estar prontos en abril del último año de gobierno, difícilmente se traduzcan ya en acciones en la práctica, ¿no? Lógico, por supuesto, porque no es el objetivo de la Dirección de Planificación. Pero sí es el objetivo de trabajar conjuntamente con Transforma Uruguay. Una de las cosas que decimos en esa presentación es que esa mirada más larga tiene que ser traducida en acciones concretas. Hoy Transforma Uruguay tiene 47 proyectos transversales y casualmente o no casualmente están en la línea más o menos de esas apuestas de esos sectores. Entonces, cuando uno organiza el Estado, trabajando conjuntamente con el sector privado en un sistema como es Transforma Uruguay, es imprescindible que ese sistema no actúe a demanda. Es imprescindible. ¿Cómo que no actúe a demanda? A demanda de las necesidades que puedan existir por ahí. Es imprescindible que tenga una orientación básicamente hacia objetivos más largos, hacia aplicar los recursos humanos y financieros hacia las cosas que el país tiene que desarrollar. Contador Álvaro García, nos queda este tema entonces para explorar más a fondo cuando los documentos estén prontos. ¿Cómo no? Por hoy cerramos. Le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Bueno, el agradecido soy yo. Hasta pronto.